Estás en el taller de tu padre antes del amanecer. El tablero de madera huele a resina y polvo viejo. La luz que entra por la grieta de la puerta hace líneas suaves sobre las virutas. Tus manos reconocen el peso del cepillo, el equilibrio de la lima. Hay callos finos en el borde del índice que tu madre siempre apunta con el pulgar cuando te mira. Afuera, el pueblo todavía duerme. Alguien golpea levemente la puerta del vecino y se escucha el rumor lejano del tren. Piensas en la pieza que vas a terminar esa tarde, un peine de madera para la hermana menor, liso, con los dientes ligeramente redondeados. Es una tarea pequeña y concreta, una promesa de continuidad. Y luego llegan. Interrupción breve de patrocinio. Este relato es posible gracias al apoyo de quienes preservan la memoria histórica y financian archivos locales. Si valoras conservar voces olvidadas, apoya a las asociaciones de memoria y archivo en tu región. Volvemos ahora al relato. Si vas a acompañar este paseo hasta el final, quédate, suscríbete al canal para recibir más historias de memoria y activa las notificaciones. Si este contenido te dice algo, deja un like que ayuda a que otros encuentren estas voces. Gracias por quedarte. El militar aparece primero como un sonido, pasos cerrados sobre tierra, la voz concreta que no permite interrupciones. Es un oficial de reclutamiento, traje sencillo, mirada que no busca a tu padre, sino a ti. La conversación dura unos minutos. Palabras como servicio, deber, honor se colocan sobre la mesa como si fueran piezas de madera, y tu padre las acepta con un asentimiento pesado, como quien sabe que no puede contener el agua con la mano. Te llaman por tu nombre. No hay protesta, porque en el pueblo rechazar puede traer miradas que pesan más que cualquier palabra. Empacas el peine sin terminar, escondes el olor de la madera bajo la manga. Tu madre te entrega el vento sin mirar a los ojos, y tú tomas un sorbo frío de té que sabe a finales. El traslado al cuartel es una sucesión de paisajes, arrozales que brillan como espejos, puentes bajos, montes con cerezos todavía en flor, su sakura que parece celebrar la fugacidad mientras tu vida se abre paso hacia otro rumbo. En el viaje te sientas junto a otros jóvenes con las mismas manos ásperas y miradas largas. Nadie dice mucho. Cada uno guarda su pequeño hábito, un lápiz, una tarjeta de intercambio, una nota de madre, como si fueran amuletos contra lo inevitable. En la barraca aprendes pronto el ritmo del lugar. Las literas crujen con un coro de respiraciones. Las caderas de metal golpean en el mismo compás de las órdenes. Te despiertan con la voz del sargento, un sonido que convierte el corazón en algo que siempre tiene prisa. El entrenamiento físico es un lenguaje hecho de repeticiones, carrera a la loma, flexiones, introducir y sacar el equipo bajo la lluvia. Si antes tu día tenía la calma del taller, ahora todo es ritmo militar. Todo se mide en etapas y en puntos de control. El oficial que imparte la formación tiene una barba que no se confía al rostro y una disciplina que parece no haberse hecho todavía humana. Sus palabras sobre la gloria de la muerte se vuelven ecos en la cabeza de los que escuchan, a veces sin entender del todo su alcance. Los rituales comienzan como pequeños actos de comunidad. Hay una ceremonia de despedida con sake en vasos diminutos. Se atan cintas blancas a la frente de los seleccionados, cintas que tu madre misma habría cruzado por el cabello en otro tiempo para un festival. La cinta es fría y lisa contra la frente. La sensación pone en orden los pensamientos. Los compañeros escriben cartas con una caligrafía temblorosa.
Tu letra, que antes se inclina hacia la práctica de las cuentas y las facturas del taller, se hace tenue en la página mientras intentas escoger qué palabras sostendrán tu ausencia. Escribe sobre las pequeñas cosas, la forma en que el jefe del tren te ahora ya mira, la receta de miso que tu madre perfeccionó, el color del kimono de tu hermana cuando corre a la orilla del río. No hay grandes proclamaciones, hay un apretón de cotidianidad que parece querer salvar lo que se va a perder. Las noches antes de la selección son un tejido de conversaciones cortas y recuerdos. Un compañero de Kagoshima canta en voz baja una canción que su madre le enseñó cuando era chico. Otro, con una cicatriz en la mejilla, sostiene el casco como si fuera un objeto ajeno y lo mira como quien mira a un viejo conocido pero con distancia. En la cuadra, los oficiales pasan notas con nombres. El sistema de elección se mezcla con la burocracia y la superstición. La presión no solo viene de las órdenes superiores. La comunidad, la gente del pueblo, el temor a la vergüenza social se convierten en agentes que empujan. La propaganda, las hojas con fotos de jóvenes sonriendo, las historias recortadas en los periódicos, ofrece una narrativa sencilla. Morir por la patria es perpetuar un honor atemporal. Pero en la práctica, las conversaciones en voz baja revelan otra cosa. Miedo, incredulidad, una sensación de ser usados como piezas en algo mayor y frío. Hay momentos en que la coerción se transforma en violencia pura. No siempre son golpes visibles, a veces es la indiferencia que te reduce a una estadística. La vulgaridad de que te pidan lealtad inmediata frente a la lógica mínima de la supervivencia. Cuando alguien intenta negarse, la presión social actúa con eficacia. Miradas, comentarios, la certeza de que el aislamiento será tangible. En algunos casos, los castigos son físicos, constreñidos a marcas y memorias. Un compañero regresa con el cuello magullado por haber discutido, la voz cortada por la vergüenza. Las heridas se curan, pero quedan marcas en los gestos, en el modo de inclinar la cabeza. Es importante que esto se entienda. No es heroísmo romántico, es manipulación estructurada que utiliza códigos culturales y religiosos para imponer una decisión final. Una noche, antes de la partida, alguien recita una oración improvisada frente a un pequeño altar en la sala. Hay ramas de pino, una pequeña ofrenda, y la sensación de que se intenta conferir sentido a lo inmenso mediante signos sencillos. La ceremonia toca algo en ti, el calor del sake, la presión de la cinta en la frente, las manos temblando al pasar el vaso. Sientes compañerismo y pérdida al mismo tiempo, y la contradicción hace un nudo en la garganta. Se canta una canción, y en el coro las voces se mezclan con el viento que entra por la ventana. No es una experiencia uniformemente devota, es a la vez sustento emocional y herramienta de cohesión. El día de la misión, te subes al avión con la práctica de años comprimida en minutos. El hangar huele a aceite, metal y combustible. Los mecánicos te miran como quien mira a una criatura prestada. El jefe de tierra te da una palmada seca en el hombro, como si depositara en ti una responsabilidad que antes pertenecía a una estructura mayor. Te colocan el arnés con movimientos repetidos, casi mecánicos, y mientras ajustan las correas, piensas en el peine sin terminar que aún está en la bolsa de tu equipo. Tus manos se aferran a algo que ya no puedes fabricar, la textura de la madera, la promesa de una tarde normal. El procedimiento de despegue es frío y preciso. En el minuto antes, el paisaje desde la pista se desenfoca. Los motores rugen como un único organismo. Las oraciones y las canciones se vuelven ruidos mínimos detrás del zumbido que se apodera de todo.
Ahora las frases se acortan. Aceleras, la pista se vuelve velo, el tren de aterrizaje se pliega. La base se reduce a una impresión pequeña, al humo, al olor de la pólvora distante. En segundos, el cielo es todo lo que hay. No es épica cinematográfica, es velocidad y enfoque, la claridad de una acción que absorbe la atención por completo. Dentro del fuselaje, la cabina es un habitáculo de elementos funcionales. Instrumentos, palancas, un horizonte que se abre como una promesa concreta de fin. Tus pensamientos se vuelven imágenes rápidas, la cara de tu madre, el taller, la carta doblada dentro del bolsillo. El control es estrictamente técnico. Mantener la actitud, comprobar el rumbo, mirar la posición del objetivo. En esos instantes finales, la narrativa interior se acelera a casi perder palabras. La respiración, pese al motor, se vuelve nota propia. Las manos, que antes hacían herramientas, ahora sostienen el destino con frialdad. No hay tiempo para retóricas, hay solo duración. Cuando llega el contacto con el objetivo, todo converge en instantes. La vista del barco enemigo desde la altura es una imagen de máquinas y personas que siguen otro curso de rutina, ajenas a la historia que se cierne sobre ellas. El impacto es una secuencia que no tiene la magnificencia que se le atribuye en los discursos oficiales. Es ruido, golpeteo, luz que entra y desaparece. No describiré gore, es innecesario. Lo que queda es la sensación de que el cuerpo que conocías se separa de la continuidad esperada por el pueblo que te vio nacer. En el relato posterior de la historia, tus compañeros y tú se convierten en cifras, en memoria oficial. Las banderas se pliegan, se pronuncian nombres en el santuario, y los objetos personales, el peine, la carta, la cinta, entran en la cadena simbólica que intenta dar sentido. Una parte analítico. Las cifras documentadas sitúan en torno a 3.800 el número aproximado de pilotos kamikaze muertos en esa campaña. Las tasas de impacto alcanzaron picos cercanos al 27% en algunas acciones puntuales, aunque el promedio convencional se sitúa cerca del 2%, indicador que matiza la narrativa de eficacia que justificó el uso de estas misiones. La guerra continuó varios meses después de estas operaciones. En términos cronológicos, la campaña kamikaze no significó la conclusión inmediata del conflicto, sino un capítulo doloroso en una escalada de pérdida. Estas cifras no reducen a las personas a números, pero contextualizan el balance estratégico y muestran cómo la retórica del sacrificio no siempre se corresponde con resultados militares decisivos. La memoria pública y oficial usa símbolos para construir relatos. La flor de cerezo se convierte en emblema de la pureza de la entrega. La cinta blanca en testa se transforma en signo de valor. El Yasukuni Shrine aparece como lugar de memoria institucional. Allí se inscriben nombres, se realizan ceremonias que buscan honrar el sacrificio colectivo. Pero bajo la solemnidad, muchas voces individuales se pierden. La vida del joven de 18 años que quería ser carpintero, la hermana que esperaba un peine, los rostros que no se inscribieron en grandes proclamas. La crítica apunta a cómo una cultura política y militar pudo instrumentalizar símbolos que, en contextos cotidianos, tenían otros sentidos. La religión y el ritual no solo dieron consuelo, en ciertos momentos sirvieron como legitimación para decisiones tomadas desde la cúpula del poder. Las familias quedan con un quiebre práctico y emocional. Tu padre vuelve al taller y mira la litera vacía con la misma sensación con la que antes miraba un tablón mal lijado. La posibilidad de corregir existe, pero la pieza ya no es recuperable.
En el pueblo se despliegan gestos de respeto que a veces ocultan interrogantes no resueltas. Había orgullo en ciertos círculos, pero también se percibe resentimiento, tristeza profunda y preguntas que no se pronuncian con facilidad. Algunas mujeres doblan banderas y colocan ofrendas en el altar doméstico. Otros se limitan a trabajar, a mover el tiempo como si eso ayudara a cerrar las heridas. La memoria oficial, con sus placas, con sus ceremonias en santuarios, organiza una narrativa pública que muchas veces homogeneiza rostros y minimiza las tensiones. La historia personal queda a la intemperie, sostenida por relatos orales y cartas guardadas en latas por el peine que nunca terminó de tallar tu mano. Con el paso de los meses, la conversación histórica se vuelve más analítica. Historiadores y familiares discuten causa y efecto, intenciones y responsabilidad. La pregunta que sobrevuela es ¿por qué tantas vidas jóvenes fueron dirigidas a acciones con tan limitada efectividad estratégica? Aquí la respuesta no cabe en un solo motivo. Hubo decisiones militares, presiones políticas y un andamiaje simbólico que combinó orgullo nacional, ritual y coerción social. Las voces críticas señalan que convertir a seres humanos en instrumentos no solo es una tragedia moral, sino también una pérdida de potencial colectivo. Artesanos, estudiantes, hijos, cada uno con su propia trayectoria que desapareció prematuramente. En una carta que se volvió testimonio, un joven escribió sobre la sensación de desgarro entre lo que deseaba construir y lo que le exigían destruir. Esa carta circuló en el pueblo y, con los años, pasó a manos de quienes la preservaron como un antídoto frente a narrativas monolíticas. El documento no acusa con brío, narra con detalle. La práctica de lijar madera, el gusto por las tardes de primavera, el esfuerzo por aprender una profesión. Contiene también una frase que luego se hizo famosa en pequeños círculos. No vine aquí para perder las cosas que amo. La frase no es revolucionaria, es íntima y por ello perturbadora. Volviendo al presente de la narración, hay un gesto final que condensa la experiencia. La flor de cerezo que cae sobre la mesa del taller, sobre el peine sin terminar. La imagen no busca dramatizar la muerte, apunta a lo que se frustró. La sákura, que en su cultura simboliza la belleza efímera, es apropiada con ironía por la maquinaria de guerra. La vida de aquellos jóvenes fue breve, sí, pero la ironía más amarga es que la brevedad se convirtió en objeto de una narrativa que a la postre no siempre aportó la victoria que prometía. Tus compañeros que volvieron, los que regresaron con el cuerpo y la voz intactos, traen consigo cicatrices de otra índole. El abandono de la esperanza, la desorientación ante la vida cotidiana que no volvió a ser la misma. Algunos trabajaron en fábricas, otros nunca se quitaron la costumbre de contar los días. El impacto social se palpó en matrimonios que no se consumaron, en negocios que cerraron, en talleres donde la mano experta dejó de transmitir enseñanzas. A nivel estratégico, los registros posteriores y los análisis militares subrayan la limitada eficacia de las misiones en términos cuantitativos. A nivel humano, el saldo es irreparable. En la memoria oficial, el rito tiene su lugar. Banderas dobladas, ofrendas en Yasukuni Shrine, placas con nombres que ofrecen un formato público para el luto. Pero para la familia y para el pueblo, la pérdida se configura en el diario, la ausencia en la mesa, la silla vacía en el taller, la carta guardada en un bolsillo desgastado.
Estas son las formas en que la tragedia se convierte en materia de vida. La política la puede embellecer o justificar, pero no puede devolver lo que se fue. Al detener la imagen en tu último gesto conocido, queda el eco de la cinta blanca que supiste atarte una noche. No era solo una prenda, era un símbolo cargado, una pequeña imposición que luego se transformó en recuerdo. Los objetos quedan como testigos. El peine inconcluso, la carta, la cinta, la foto que alguien escondió en un cajón. Esos objetos sostienen la historia íntima contra el borramiento. La narrativa concluye no con una solución, sino con la obligación de recordar con honestidad crítica. La vida truncada no debe ser instrumentalizada por ideologías que buscan justificarla. La memoria exige que se reconozca la manipulación que llevó a tantas decisiones. En términos concretos, las cifras, alrededor de 3.800 muertos, tasas de impacto que rondaron picos del 27%, pero promediaron cerca del 2%, exigen reflexión sobre políticas militares que sacrifican vidas jóvenes sin garantías claras de resultado. El análisis histórico no busca culpables fáciles, sino responsabilidad en la toma de decisiones y honestidad en la narración pública. Al dejar el taller, tu padre toca la madera con la mano que te enseñó. La textura le recuerda a la tuya. En el pueblo, el viento trae pétalos de sakura que se depositan como una lluvia blanca en las calles. No son gestos sutiles de consuelo, son recordatorios dolidos de lo que se perdió. La historia continúa, con monumentos y con pequeñas voces que reconstruyen la intimidad borrada. La invitación no es a revivir el pasado con nostalgia, sino a que la memoria sea una herramienta crítica que impida que el sacrificio humano se repita como fórmula.